Cuando Miguel recibió la llamada de Israel para decirle que su suegra tenía un golpe en la cabeza y que estaba sangrando, no pensó ni por un momento que aquello era una emergencia y, por supuesto, ni se le pasó por la cabeza que sería el comienzo de una pesadilla sin fin que aún hoy continúa. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de la viuda de la Cam, una historia que ha vuelto a la actualidad tras el asesinato de Jesús Tavira, un personaje bastante turbio al que los investigadores siempre tuvieron en mente durante la instrucción del caso. Y he pensado, bueno, pues, ¿por qué no voy a hacerlo ahora? Así que aquí tenéis uno de los casos más controvertidos de la historia judicial reciente de España. Si queréis saber más, sed bienvenidos. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso de hoy comienza el 9 de diciembre de 2016 en el lavadero del concesionario de coches Novocar en Alicante, cuando un empleado encuentra el cuerpo de una mujer sangrando, tirado en el suelo, pidiendo ayuda con las escasas fuerzas que le quedan, y está todo completamente lleno de sangre. El hombre alarmado llama al encargado y el encargado al dueño del establecimiento, que no es otro que el yerno de la mujer que se encuentra en el suelo. Esta mujer era María del Carmen Martínez, una mujer de 72 años, viuda de Vicente Sala, que había sido presidente de la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y poseedora de una vastísima fortuna valorada en más de 200 millones de euros. Pero antes de comenzar con la historia en sí, me gustaría poneros un poco en situación para que luego nos sea más difícil identificar a los personajes. María del Carmen Martínez había estado casada, como os he dicho antes, con Vicente Sala y habían tenido 4 hijos. Vicente, el único varón, casado con una mujer que se llama Lola y en el momento de los hechos tenía 58 años. Después tuvieron a la primera de las 3 chicas, que se llama Mar, que estaba casada con un hombre que se llama Abacup. Después de Mar tuvieron a Tania, que estaba casada con Manolo, al que todos llaman Cholo. Y por último tuvieron a Fuensanta, a la que todos conocen como Fanny, que estaba casada con un hombre que se llama Miguel. Todos ellos vivían en una finca enorme que se llama La Torre, en la que hay una casa grande, que es, digamos, la casa principal, donde viven, en el momento de los hechos, María del Carmen y su hermana Toñi. Su hermana Toñi había vivido siempre con ellos, incluso cuando el marido de Mari Carmen estaba vivo, vivían los tres en esa casa. Y esa casa es donde se hace la vida, aunque en la finca hay otras 4 viviendas que son 4 chalés idénticos, en los que viven cada uno de los hijos con sus respectivos maridos o esposas y los hijos de cada uno. Las casas son todas iguales, incluso por lo visto se habían decorado de forma parecidísima. La única diferencia es que la casa de Vicente, que es el hijo mayor, está, digamos, como apartada de la casa de las 3 hermanas. Está, digamos, en otra zona de la finca. La finca es enorme, tiene 300.000 metros cuadrados. Os voy a dejar unas imágenes aéreas para que veáis cómo es todo esto. Y en esa misma finca se encontraban las oficinas del negocio principal de la familia, que era una empresa dedicada a un producto para fabricar plásticos. Y aunque Vicente hijo era el que se encargaba del negocio familiar desde la muerte del padre de cáncer en 2011, realmente la junta directiva, la que llevaba la voz cantante, era la madre. Vicente, digamos que era el director general, pero quien mandaba ahí siempre era la madre, la que tenía la última palabra. Y las 3 hijas también participaban del negocio y trabajaban en la empresa familiar. Las 3 habían estudiado farmacia y desempeñaban cargos directivos en la empresa. Pero la familia también tenía otros negocios, por ejemplo, un concesionario de coches que se llama Novocar, en el que trabaja Miguel, el marido de Fanny. Durante la vida de Vicente, la familia siempre había estado muy bien avenida. Hacían casa en la casona, comían todos juntos siempre en la casa grande y se llevaban todos bastante bien. La primera grieta familiar surgió cuando, a la muerte de Vicente,
Este dejó a su mujer y dejó por escrito en el testamento que cuando ella falleciera esto pasaría a su hijo Vicente, le dejó lo que se conoce como una acción de oro. La acción de oro es algo que permite maniobras un poco, digamos, de dudosa legalidad, porque permite que quien la posee pueda imponer su voluntad por encima de toda la suma de acciones de cualquier empresa. Es decir, aunque una persona solo tenga la acción de oro y el resto tengan el 99,9% de las acciones, esa acción de oro permite imponer su voluntad por encima de cualquier otra cosa. Y las grietas surgieron precisamente por eso. No porque las hermanas pensaran que su madre no merecía la acción de oro, ni siquiera que no la mereciera Vicente, o que quisieran quitársela, sino que lo que no querían es que este hombre, Vicente, le pasara la acción de oro a su hijo para discriminar a una facción de la familia, es decir, los herederos de las tres hermanas. Y a partir de ahí empezó una disputa familiar que se fue enconando hasta límites indescriptibles. La empresa familiar se llamaba Samar, que es la suma de los apellidos de Salas, Vicente Salas, el padre, y de Martínez, la madre. La familia de Vicente Salas era una familia adinerada, como también lo era la familia de María del Carmen Martínez. De hecho, ella se consideraba mucho más empresaria que Vicente y realmente ejercía como tal. Como digo, las discrepancias empezaron a enconarse, empezaron a contratarse abogados, asesores, y estos agrandaron aún más la brecha que distanciaba a una facción de la familia que estaba formada por las tres hermanas, sus maridos y sus hijos, y por el otro lado estaban doña Carmen, su hijo Vicente y su mujer Lola, y la tía Toñi, que era la hermana de Mari Carmen. Las relaciones se tensan tantísimo que doña Carmen termina quitando a sus hijas del testamento y estas, en junio de 2016, deciden que, ya que no se hablan con el resto de la familia, no van a ir a comer nunca más a la casona. Y así se lo hacen saber a la que llamemos ama de llaves de la casa. He leído en algunos sitios que fue la madre la que echó a las hijas de la casa, pero esto no es así, dicho por las propias hijas, ¿eh? Y esto pasó en junio, pero en septiembre hubo una junta que fue la más tensa de cuantas se hubieran celebrado hasta ese momento. Y allí se producen momentos de tensión bastante desagradables. En esa junta votan también los nietos y también, por supuesto, está Vicente, que la situación ha llegado a tal punto que ya no vive en la finca, se ha marchado a vivir a otro sitio de Alicante. En esa junta no se llega a ningún punto de acuerdo, al revés, es el momento en el que están más distanciados que nunca. Y así pasan un par de meses hasta que llegamos a diciembre del año 2016. Las cosas están ya tan tensas que la familia, las dos partes de la familia, solo se comunican a través de sus abogados. La familia no se habla, no se habla en absoluto, pero aún así tienen cosas en común y tienen que ponerse de acuerdo entre ellos y comunicarse para ir haciendo sus gestiones del día a día. El día 9 de diciembre de 2016, la familia tenía 4 vehículos averiados y había que ir a recogerlos al taller. Habitualmente este trabajo solían hacerlo María del Carmen y su hermana Toñi. Toñi acompañaba a María del Carmen a recoger los coches, a hacer las gestiones y luego cada una iba llevando los coches a la finca. El caso es que este 9 de diciembre de 2016 amaneció como un día más en casa de los Sala Martínez. Aquella mañana María del Carmen pasó una mañana de gestiones hasta que a media mañana más o menos habló con Cristina, la recepcionista de Novocar, que le dijo que ya tenían reparado su coche, un Porsche Cayenne, y que podía ir a recogerlo por la tarde en el momento que quisiera. Y María del Carmen le dice que van a ir a última hora de la tarde. Así que María del Carmen come en la casona grande con su hermana Toñi y le informa que por la tarde van a acercarse hasta Novocar a recoger su coche. Toñi le dice que perfecto y que saldrían a eso de las 6 de la tarde, más o menos. Así que salen de la casona a alrededor de las 6:05, 6:10 y a las 6:25 llegan al concesionario Novocar, cuyo gerente es Miguel, el hijo de la hermana pequeña. Cuando llegan al concesionario, allí estaba efectivamente Miguel, que había llegado a su puesto de trabajo sobre las 5 de la tarde, era un viernes y había bastante follón en el concesionario. Además, estaban haciendo una reforma en las oficinas
porque estaban instalando unos servidores informáticos y había trasiego de gente. En total, ese día trabajaron en el concesionario unas 10 personas. A las 6:25, María del Carmen y Toñi llegan al concesionario. Miguel les da las llaves del coche, les dice dónde está y luego Toñi se va. Toñi está enfadada porque no soporta a Miguel, cree que él es el líder de la facción disidente de la familia, es que está organizando todo el follón y no quiere quedarse. Así que deja sola a Mari Carmen recoger el coche y ella se va a casa. Y Toñi también cuenta que no es Miguel quien les da las llaves y que tampoco les dice dónde está el coche. Lo que sí asegura Toñi es que era muy raro que ella se hubiera vuelto a casa porque siempre, siempre, siempre dejaban el coche en ese taller y siempre, siempre, siempre se quedaba con ella a hacer la gestión. Pero ese día se enfadó y decidió no quedarse en el concesionario. María del Carmen se acercó hasta el lavadero, que era un edificio que está anexo a lo que era el concesionario. Un edificio bastante abierto, con unos techos de 4 metros de altura, que tenía una entrada por la parte principal y una salida por una puerta a un callejón estrecho lateral. Os voy a dejar también imágenes para que veáis cómo es. El concesionario estaba en un polígono industrial a las afueras de Alicante, un polígono que está pegadito a la carretera nacional, un polígono que tenía muy buena comunicación y además es que el concesionario estaba en una rotonda y era una zona bastante abierta. Es decir, no estaba en un sitio escondido, no, no, era una zona de fácil acceso para cualquiera que llegara con el coche y para cualquiera que llegara andando por la calle. O sea, ahí podía entrar cualquiera y al lavadero más. Normalmente los coches no se entregaban en el lavadero, solían entregarse en el parking. Y yo creo que aquí hubo un poquito de recochineo para entregarle el coche en el lavadero, porque la última vez que le dieron el coche a doña Carmen, no habían tenido tiempo de limpiarlo, el coche estaba sucio y le echó una bronca a los del taller porque le devolvieran el coche así, les dijo que esas no eran condiciones para devolver un coche. Y entonces los operarios limpiaron el coche y se lo devolvieron. Entonces yo creo que el hecho de devolverle en el coche en el lavadero era para que ella misma comprobara que lo habían limpiado. Pero esto lo digo yo, ¿eh? Esto no lo dijo nadie más, esto es una cosa de cosecha propia. Y os cuento esto, esto es importante y es una cosa que no se ha aclarado en ningún momento, porque había una persona en el taller que se llama Herminio, que además fue la persona que encontró a doña Carmen tirada en el suelo. Bueno, pues Herminio era el encargado en el taller de lavar los coches. Y Herminio asegura que esa misma mañana había lavado el coche y lo había dejado en el parking para devolverle el coche a doña Carmen, porque era ahí donde se devolvían los coches, no en el lavadero. Pero misteriosamente, cuando llegó doña Carmen, el coche volvió a aparecer en el lavadero. En el momento en el que doña Carmen recogió el coche del lavadero, Miguel todavía estaba allí. Y un empleado que vio el coche en el lavadero le preguntó a Miguel que dónde estaba su suegra. Entonces Miguel se asomó al lavadero y creyó ver a su suegra dentro del coche, como mirando el móvil, y no le dio mayor importancia. Así que 10 minutos después de que doña Carmen llegara al taller, Miguel se va y Miguel se va a casa porque además las tres hermanas y los maridos de estas tenían una reunión con los abogados y las cámaras registran a Miguel pasando por la carretera a las 18:38. No hay duda de que es él y no hay duda que es su coche dirección a la finca. Nada más llegar a la finca, a eso de las 18:55, recibe una llamada del taller en la que Israel, el encargado, le dice que doña Carmen está tirada en el suelo con la cabeza llena de sangre y que le han dado un golpe. Él no es consciente de la gravedad de la lesión que tiene doña Carmen porque Israel no se lo transmite. Lo que sí les dice es que va para allá inmediatamente. Así que sin entrar siquiera en la reunión, que era en otra casa, en otra de las tres casas de la finca, ya os he puesto aquí la imagen, ya sabéis que están a poca distancia, pues regresa a su casa, habla con su hijo, le da una serie de instrucciones sobre las tareas que tiene pendientes, está 5 minutos realmente en la casa y sale para el taller disparado. Y cuando está llegando, recibe una segunda llamada de Israel que le dice que a su suegra le han disparado y que está gravísima. Entonces es cuando Miguel les dice que llamen corriendo a emergencias y todo ocurre tan rápido que cuando Miguel llega al concesionario,
ya están allí los servicios de emergencia. Como os he dicho antes, la persona que encontró a doña Carmen fue el trabajador que lavaba los coches, Herminio, que vio un cuerpo fuera del coche, todo lleno de sangre, emitiendo unos ruidos que él no lograba identificar. Cuando se acercó, ni siquiera reconoció a doña Carmen de la cantidad de sangre que tenía, y entonces avisó corriendo a Israel, que era el encargado, y entre los dos intentaron montarla en el coche, pero no pudieron con el peso muerto, y la mujer terminó falleciendo minutos después, pegada al coche, tirada en el suelo. Cuando llegaron los servicios sanitarios intentaron reanimar a la mujer, pero les fue imposible. Y el equipo de peritos forenses hizo una investigación en la zona del crimen y empezaron a recoger muestras. En el coche no encontraron ninguna huella que resultara rara fuera de las personas que podían haber dejado una huella en el coche. Es decir, no había ninguna huella de nadie ajeno ni a la familia ni al taller. Y en el suelo del taller lo que sí encontraron fue unos casquillos de bala que estaban modificados. Eran unos casquillos, se supone, de una pistola. No se sabe exactamente de qué marca era la pistola, pero sí se sabe eso, que era un arma antigua y que los casquillos estaban modificados. En uno de los casquillos encontraron un rastro de ADN, un rastro que no estaba completo, pero sí lograron identificar que fuera de un hombre. Y ese hombre no era ni nadie del taller, ni nadie de la familia, ni nadie que hubiera estado en la escena del crimen. Es decir, no era ni de los sanitarios, ni de los policías, ni de los investigadores, de nadie. Un día después de comenzar la investigación, la policía se entera de que hay una disputa familiar que, por otra parte, no era un secreto en Alicante, estaba en boca de todos, esta disputa familiar, y decide pinchar el teléfono de toda la familia, excepto el de la tía Toñi, el de Vicente hijo y el de su mujer Lola. Es decir, digamos que pinchó los teléfonos de la facción disidente de la familia sin tener en cuenta nada más. La policía pasó por alto algunos indicios, se centró muchísimo en que la persona que había cometido aquel delito tenía que ser de la familia y descartó otras opciones que bien podían haber dado un vuelco a la investigación. Una de ellas, que luego con el tiempo se ha comentado bastante, es la de un hombre que estaba alojado en un hotel próximo al concesionario, un hotel de 3 estrellas que se llama el Hotel Castilla. Era un hombre británico, exmilitar retirado, que estuvo alojado unos días en el hotel. Cuando pasaron esos días bajó a recepción, pagó 3 días por adelantado más, dijo que no entrara nadie en la habitación, ni siquiera para arreglarla, se fue y ya no volvió. Había comentado este hombre en el bar que tenía que hacer un trabajo en Alicante y que por el dinero que le iban a pagar podría ya retirarse porque iba a ser un pastizal. Los propietarios de este Hotel Castilla llamaron a la policía cuando supieron todo lo que había pasado para comunicar este hecho que a ellos les parecía muy extraño, pero la policía no se interesó jamás por este asunto. Se centraron única y exclusivamente en que el autor era Miguel, y como tal intentaron encontrar pruebas que lo incriminaran. Tanto fue así que el día 8 de febrero de 2017 detuvieron a Miguel cuando llevaba a su hija en el coche, camino del colegio, en una escena que parecía de película, porque estaban allí todos los medios de comunicación con todas las cámaras, es decir, les habían avisado, y esa imagen quedó grabada además. En el momento de su detención, Miguel solo había hablado con la policía en una ocasión, que fue muy pocos días después del crimen, y aún así la policía, claro, le tenía pinchado el teléfono desde hacía unos meses, tampoco tantos, 2 meses, no llegaba. Pero bueno, como digo, la policía decía que contaba con 23 evidencias que iban a demostrar la culpabilidad de Miguel. Miguel fue llevado ante el juez, que decidió que ingresara en prisión sin fianza, pero también que se levantara el secreto de sumario. Cuando se levantó el secreto de sumario, las evidencias que tenía la policía empezaron a desmoronarse de una forma bastante catastrófica para ellos. Y así fue como, pasados 39 días después de la detención, el juez
puso en libertad a Miguel con una fianza de 150.000 euros. Pero a pesar de todo, el juez piensa que Miguel puede ser el culpable que ha cometido el delito por motivos económicos y sigue adelante con el proceso judicial. Y vosotros os preguntaréis que cómo es posible que la policía tuviera tantos datos sobre la familia. Y este es un hecho bastante curioso. Y es que el día después del crimen, el albacea de la familia, que era quien había redactado además el testamento de Vicente padre, y que por otra parte era muy amigo de Vicente hijo, estuvo reunido con este y con otras dos personas y entre todos elaboraron un informe de unas cuantas páginas que 2 días después de haberse cometido el asesinato de doña Carmen, le acercaron a la policía. En ese informe se ponía a la policía al corriente de la situación de las empresas, de la situación económica de cada uno de los miembros de la familia, con datos bastante privados, por otra parte, datos que solamente conocía la familia, diciendo además en ese informe que la muerte de doña Carmen a los únicos que favorecía era a los que yo he dado en llamar como la facción disidente, es decir, la facción de las hermanas. La facción de las hermanas y, por tanto, la de Miguel. Así se explica que la policía no mirara para ningún lado más y que piensen que ese es realmente el motivo por el cual murió doña Carmen. Lo que no sabe la policía es que el problema que había en la familia estaba en vías de solución. La familia tenía un abogado que era amigo de las dos partes y también vecino de finca, que estaba bastante al tanto de todo lo que estaba ocurriendo y estaba intentando mediar para llegar a un acuerdo entre las partes. Y este hombre, a petición de doña Carmen, que estaba afectadísima por todo lo que estaba ocurriendo, redactó un documento que a las hermanas le pareció bastante razonable, a todas y a los maridos también, y a doña Carmen también le parecía que estaba bien y que así se podía llegar a un consenso, pero Vicente estaba completamente en contra de este documento. Mientras el amigo este de la familia, que se llama Antonio, está redactando el documento este que va a poner fin a la guerra, o eso parece, doña Carmen le comenta que está convencida de que han entrado en su casa y le han revuelto los papeles. Y dice que también está convencida de que no ha sido nadie de la familia. Y entonces él, preocupado, le dice, hombre, pues si en esas estamos, yo creo que lo mejor es que te pongas protección. Y ella dijo que de ninguna de las maneras, que eso era una tontería y que no pensaba ponerse protección. Y con todos los indicios que tiene la policía, aunque algunos se han ido cayendo por el camino, da comienzo el juicio 3 años después, prácticamente, de la muerte de doña Carmen. Por la sala del tribunal pasan testigos de todos los colores, peritos forenses, y entre las cosas que se cuentan está, por ejemplo, que Miguel sabía modificar armas, que era un experto tirador y que sabía además modificar el casquillo de las balas porque había aprendido de su padre, que era tornero fresador. Su padre era empresario, no era tornero fresador. Miguel no tenía nada de experto tirador, de hecho tiraba una vez al año, simplemente para conservar la licencia. Es verdad que tenía armas en casa, es verdad que eran armas antiguas, pero después de exhaustivos registros, tanto de las armas como de todas las herramientas que este hombre tenía en su casa, no encontraron absolutamente nada que vinculara el casquillo encontrado con Miguel. Otra de las cosas que utilizó el fiscal para acusar a Miguel fue una publicación que hizo su hijo el mismo día que murió doña Carmen, que era una publicación en Instagram que ponía jaque mate, que la policía interpretó como que habían matado a la reina y decía que esto solo era posible por el odio que se había inculcado en aquella casa a esta mujer y que esto provenía evidentemente de su padre. Lo que pasa que luego se pusieron las grabaciones en las que se escucha una conversación en la que tanto Miguel como su mujer hablan con su hijo, que estudiaba en el extranjero, estaba estudiando en Escocia, y le echan una bronca, le llaman absolutamente de todo, entre lo más suave niñato, por haber hecho esta publicación. Me acabo de enterar de la foto que pusiste el otro día, la acabo de ver. ¿Qué foto? Eres gilipollas, Miguel. Era mi madre, Miguel, tu abuela. Miguel,
¿Tú estás bien de la cabeza? Eres un inmaduro. Si llegas a estar aquí, te cojo del cuello y te doy 2 hostias. Mira lo que... En cuanto a las pruebas que presentó la defensa, una de ellas es que el ADN que había en el casquillo que encontró la policía no era de Miguel, que no había huellas suyas en el coche y que la prueba de parafina que le hicieron a él y a todos los empleados del taller dio negativa. La parafina es esta prueba que se hace para ver si tienes salpicaduras de pólvora en algún sitio. Bueno, pues dio negativa y se había comprobado que él llevaba la misma ropa que había llevado cuando salió del concesionario, o sea que si hubiera disparado es probable que tuviera restos de pólvora, pero no se los encontraron. Y quizá la prueba más importante que presentó la fiscalía es una prueba que quedó bastante desmontada por lo siguiente. La fiscalía decía que Miguel había matado a su suegra y luego se había ido a casa. Y esto se probaba porque la mujer había muerto desangrada pero de una manera muy lenta. La mujer murió sobre las 7:10 de la tarde, pero había sido disparada, según la versión de la fiscalía, a las 6:35, pero había sido disparada a las 6:30, muy pocos minutos antes de que Miguel saliera del concesionario. Y se había ido desangrando poco a poco, tan lentamente que incluso le había dado tiempo a salir del coche y pedir más o menos ayuda porque estaba desorientada, evidentemente, porque tenía un tiro en la cabeza. Además, el tiro le había reventado un globo ocular y no veía absolutamente nada. Y como digo, acabó falleciendo pasadas las 7 de la tarde, las 7:10 de la tarde más o menos. La otra versión, la que dio el Instituto Anatómico Forense de Madrid, era diferente. Decía que la causa de la muerte había sido la asfixia, que la cantidad de sangre generada por los 2 disparos en la cabeza había sido tan grande que la mujer no podía respirar porque las vías respiratorias estaban obstruidas por el líquido sanguíneo y que eso fue lo que le provocó la muerte por asfixia. Es decir, fue una muerte muchísimo más rápida. Entonces, se concluye que los disparos debieron producirse bastante más tarde de lo que se supone que se produjeron según la primera versión de los hechos. Por otra parte, a preguntas de la defensa, los peritos del Instituto Anatómico Forense de Alicante no fueron capaces de precisar o por lo menos de dar una explicación razonable de por qué ellos pensaban que la víctima se había desangrado lentamente y no rápidamente. No dieron una explicación coherente o no quedó claro en el juicio, con lo cual sobre la sala flotaba la idea de que la mujer había podido morir por ambas cosas, bien por un shock hipovolémico o por una asfixia, pero que la muerte había sido más rápida de lo que contempló la fiscalía en un primer momento. Y este dato es importante, importantísimo, porque lo que significa es que Miguel ya no estaba en el concesionario cuando se produjeron los disparos. Y con todos estos datos, el jurado se retiró a deliberar y los 6 hombres y 3 mujeres que conformaron el jurado, sobre los 36 miembros del jurado que habían sido seleccionados, se hizo un sorteo y estos fueron los 9 que decidieron sobre el futuro de Miguel. Bueno, pues se retiraron a deliberar y al día siguiente llamaron a la jueza porque ya habían tomado una decisión. Antes de retirarse a deliberar, la jueza les explicó que no solo tenían que tener un veredicto, sino que tenían que contestar y fundamentar una serie de respuestas a unas preguntas que se les formulaban. Eran preguntas para saber en qué basaban su decisión y qué pasos habían seguido para llegar a ese veredicto. Cuando el jurado le entrega el veredicto a la jueza, ésta considera que no está lo suficientemente bien argumentado y que tienen que volver a repetir las deliberaciones para fundamentar todas sus decisiones. Es decir, tienen que decir, pues consideramos que Miguel es culpable porque la viuda se desangró lentamente y las pruebas demuestran que pudo haber disparado. ¿O consideramos que el móvil económico fue suficiente para que Miguel disparara? O bien todo lo contrario. O bien todo lo contrario. No hay pruebas que demuestren que Miguel estuvo en el lugar de los hechos. La prueba de la parafina dio negativo, el casquillo no total, bueno, estas cosas. El caso es que no estaba fundamentado y se devolvió al jurado otra vez a la sala de deliberación. La magistrada se llama Francisca Bru, por si queréis saberlo.
El hecho de que un juez devuelva un veredicto al jurado no es, por lo visto, un hecho tan raro como nos han querido vender en algunos medios. Otra cosa importante es que para considerar a una persona culpable, 7 de los 9 miembros del jurado tienen que estar de acuerdo. Sin embargo, para considerar su inocencia o su no culpabilidad, solo tienen que estar de acuerdo 5. No se sabe lo que ponía el acta porque solamente 11 personas habían visto ese acta, los 9 jurados, la jueza y el secretario judicial. Pero al día siguiente el diario El Mundo publicó que ese veredicto era de culpabilidad. No se sabe cómo se obtuvo esa información, pero con el paso del tiempo ha quedado prácticamente demostrado, o así lo dicen los testimonios, que ese documento era de culpabilidad. Una vez que se les devuelve el acta a los jurados, nadie más volvió a ver ese acta. Tanto las defensas como las acusaciones podían haber pedido el documento, pero en ese momento no lo hicieron y ese documento se destruyó. 2 días después del primer veredicto, el jurado llegó a un nuevo acuerdo. Esta vez sí, el veredicto es válido y lo que se ha acordado en esta ocasión es que Miguel es no culpable. Tanto la Fiscalía como la acusación particular tardaron 0, en recurrir la sentencia precisamente por la destrucción del acta, alegando indefensión y parcialidad de la jueza, y lo que pedían es que se repitiera el juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia dice que no hay por qué repetir el juicio, que en ningún sitio pone que no se pueda destruir el acta, igual que tampoco dice que haya que destruirla, no se indica qué hacer con ese documento en ningún momento, y que ellos podían haber pedido el acta y no lo hicieron. Por tanto, le daban la razón a la jueza y reafirmaban la absolución de Miguel. La Fiscalía acepta la decisión de la jueza, pero la acusación particular, que es ejercida por Vicente, hijo, no la acepta en absoluto y recurre al Tribunal Supremo pidiendo exactamente lo mismo que habían pedido al Superior de Valencia. El Supremo le da la razón a la acusación particular y en 2022 ordena repetir el juicio contra Miguel. Para tomar la decisión decían que se basaban en que ese acta podía haber sido de culpabilidad, algo que no sabía nadie y que no se había confirmado con nadie. Es decir, se basaba en lo que había dicho el diario El Mundo para tomar esa decisión. Madre mía, cómo me suenan las cosas. Así que en ese momento el que recurrió la sentencia fue Miguel y lo hizo ante el Tribunal Constitucional. El Constitucional anuló la sentencia del Supremo en el año 2025. Pero unos meses después, concretamente en febrero de este año, Vicente ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, después de que la causa haya sido archivada definitivamente en España. El Tribunal de Estrasburgo aún no se ha pronunciado al respecto. Por otra parte, la jueza que llevó el caso ya no está en un tribunal de justicia, está en un juzgado de instrucción. El secretario judicial trabaja en el registro civil y el investigador jefe de la policía ya no dirige la unidad de delitos violentos de la policía de Alicante. Y Vicente Sala, que heredó las empresas de su madre, por supuesto, llegó a un acuerdo con sus hermanas para dividirse la fortuna familiar. Básicamente, él se quedó con las empresas o con la empresa esta de material plástico y las hermanas se quedaron con el negocio inmobiliario. Y por supuesto también recibieron la herencia legítima que les correspondía en cualquier herencia a los hijos. Actualmente, Mari y Tania, las dos hijas mayores, viven con sus hijos en la finca. Vicente no. Y Miguel y Fanny, que siguen casados, actualmente viven con sus hijos en Madrid. Y bueno, hasta aquí el caso por lo que respecta a Miguel. Y ahora os voy a contar lo que tiene que ver con la supuesta vinculación de Jesús Tavira en el crimen y lo que se dijo en el juicio al respecto. Y claro, ya que estamos, porque murió. Jesús Tavira es este hombre al que han encontrado en un aljibe debajo de una casa en Alicante hace unos días, que salió en todos los medios diciendo que era un testigo clave en el juicio de la CAM. Ha habido tanto revuelo realmente con este hombre, aunque me parecen los titulares un poco sensacionalistas, pero bueno. Ha habido tanto revuelo porque, a pesar de que prácticamente desde el principio Jesús Tavira no era el principal sospechoso,
Los investigadores de delitos violentos de Alicante siempre le tuvieron en el punto de mira. De ahí que estuviera declarando en el juicio y que incluso uno de los investigadores hablara de él y de su perfil durante las vistas. Contó que este hombre, que había tenido un montón de llamadas con Miguel en los meses previos a la muerte de doña Carmen, bueno, pues este policía contó que Jesús Tavira se relacionaba tanto con delincuentes como con jueces y que, según él mismo, estaba allí porque había ido a recoger la documentación de un coche. La policía creía que era probable que Miguel hubiera contratado un sicario para acabar con doña Carmen, y el intermediario entre el sicario y él había sido precisamente Jesús Tavira. De hecho, Jesús Tavira estaba siendo investigado porque unos días antes de la muerte de doña Carmen, un colombiano había salido desde Alicante hasta Berlín para ejecutar a una persona, y en el tiempo en el que este sicario estuvo en Alicante tuvo contacto con Tavira. Evidentemente no se pudo probar que este hombre colombiano hubiera tenido relación con el crimen, y el hombre, que fue detenido al lunes siguiente del crimen de doña Carmen, acudió a comisaría junto a Tavira, pero aunque había un montón de incongruencias que no cuadraban y le citaron 3 veces para hablar del asunto, al final terminaron descartándolo porque no encontraron ninguna prueba. Los agentes incluso llegaron a pinchar el teléfono de Tavira para ver si había tenido relación con este sicario o si estaba hablando de algo que tuviera que ver con la muerte de esta persona en Berlín. Y este pinchazo telefónico duró hasta unos días después de la muerte de doña Carmen, pero no lograron encontrar absolutamente nada. Durante el juicio, el fiscal le preguntó si este intenso intercambio de llamadas que os he dicho que hubo entre Miguel y Tavira entre finales de agosto y primeros días de diciembre, que fue cuando fue asesinada la mujer, si tenía algo que ver con el crimen. En total, fijaros, es que la verdad eran un número de llamadas bastante inusual. Fueron 232 comunicaciones, es decir, unas 60 al mes, que se cortaron abruptamente cuando Mari Carmen Martínez fue asesinada. Y este hombre dijo que no, que las llamadas eran por negocios y que no tenían absolutamente nada que ver con el crimen. Hombre, ¿qué va a decir él? Evidentemente es posible que tuvieran relación con algún negocio, porque uno tenía un concesionario de coches con taller y otro tenía un desguace, así que sí, es probable que las llamadas fueran por negocios. Y de hecho, con el teléfono pinchado no encontraron nada para incriminarle, pero bueno, cualquiera sabe. Después del crimen solo hubo una llamada más, se produjo desde el móvil del hijo de Jesús Tavira hasta Miguel para interesarse por lo que había pasado y ya no volvieron a comunicarse más. Y sobre su muerte y las circunstancias de la misma, deciros que el martes 28 de abril de 2026 apareció sepultado en hormigón en el fondo de un aljibe, tras un mes y medio desaparecido, el cuerpo de Jesús Tavira. Su asesino fue un mecánico que trabajaba para él en el desguace que tenía a las afueras de Alicante y que estaba bastante cerca del concesionario Novocar. Este mecánico dejó el cuerpo allí el mismo día en que lo apuñaló hasta la muerte por una deuda tras acompañarle a hacer unas gestiones. Era un negocio frustrado cuya deuda no llegaba a los 5.000 euros, pero la negativa del empresario a cumplir con su parte del trato con el mecánico precipitaron el crimen porque el hombre se puso furiosísimo. Esto lo han contado los investigadores porque realmente este caso todavía no ha llegado a juicio, acaba de producirse. El crimen se produjo el 18 de marzo. Más que la cantidad adeudada, el comportamiento tramposo que se le atribuye a este hombre parece ser la motivación del empleado para acabar con su vida. Tras acuchillarle, le trasladó hasta su casa, una vivienda en la planta baja en una zona bastante humilde, en Bacarot, en Alicante, en cuyo salón había un aljibe que el anterior propietario había tapado con escombros. Pero el mecánico deshizo el camino, introdujo el cuerpo de su jefe a 4 metros de profundidad tras envolverlo en plástico y lo sepultó con una plancha de hormigón. Desde entonces, él, su esposa y sus 4 hijos menores de edad convivieron con el cuerpo de Jesús Tavira. El grupo de homicidios de Alicante enseguida sospechó de este hombre en cuanto la familia denunció su desaparición, porque a este mecánico, cuando fueron al taller a tomarle declaración, había dicho que Jesús se había marchado en un coche con 2 hombres cuando tenían imágenes que confirmaban que había salido con él en un coche que apareció quemado unos días después. Y entonces, como este hombre era tan sospechoso, pues empezaron a preguntar a todos sus conocidos, entre ellos
el casero, porque se había mudado de vivienda hacía no mucho, que fue quien les informó que había un aljibe. Y esto, junto a otros indicios, fue determinante para pedir una autorización para entrada y registro. Y fue entonces cuando encontraron el cuerpo en el interior del aljibe. Y las huellas dactilares, aunque el cuerpo estaba muy deteriorado y una medalla que llevaba él siempre, pues sirvió para identificar el cuerpo con toda seguridad. Así que, a pesar de los titulares, este hombre no murió por nada relacionado con el crimen de la CAM. Murió porque era un malhechor sin más. Y se relacionaba con gente como él, claro, evidentemente. Así que, bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso que me parece muy, muy, muy interesante porque es un caso donde hay que tener mucho cuidado con las pruebas, mucho cuidado con las declaraciones, hay que andar con mucho ojo cuando se cuenta, porque dependiendo de cómo se interpreten, puedes pensar una cosa u otra. Tengo que deciros también que para elaborar esta información, os voy a dejar las fuentes abajo de todas formas, pero me he basado en un podcast muy, muy interesante que hizo el diario El País, en reportajes que han hecho un montón de medios, ha hecho El País, ha hecho el diario El Mundo, ha hecho La Vanguardia, todos esos están bastante bien. Y también me he basado, cómo no, en la sentencia, que ya sé que mucha gente dice que las sentencias de los casos no son públicas o que no las encuentran, pero os aseguro que las sentencias son públicas y solo tienes que buscarlas un poquito. El problema es que a las sentencias suelen cambiarle los nombres de los acusados y de las víctimas. Entonces, bueno, tienes que conocer el caso para saber quiénes les han cambiado. En esta sentencia, por ejemplo, a Miguel le llaman Teodoro, creo, y a doña Carmen la llaman Claudia. Yo no soy muy partidaria de dejaros los documentos exactos con los que trabajo, no porque no los tengáis, sino porque no me apetece que la gente se aproveche de mi trabajo. Pero en este caso, creo que os voy a dejar la sentencia para que veáis en lo que se fundamenta la decisión del jurado, porque me parece muy, muy interesante y creo que los matices son especialmente importantes. También, si leéis la sentencia, veréis por qué el jurado tomó la decisión que tomó, y yo creo que es una decisión acertada. Yo me inclino por el mismo veredicto que el jurado. Es probable que otra gente piense lo contrario. De hecho, la mayoría de la gente que hace este caso piensa lo contrario que yo. No sé si han leído la sentencia. Estoy convencida que mucha gente no la ha leído porque he llegado a oír en un podcast que es de referencia en España sobre criminología que decía que ojalá las sentencias fueran públicas, cuando las sentencias son públicas. Algunas no las he encontrado online, pero a partir del año 2000 las sentencias son públicas y se pueden encontrar perfectísimamente. Pero bueno, como os digo, en este caso sí os voy a dejar la sentencia aquí enlazada para que la veáis, la leáis o hagáis lo que queráis con ella. Por otra parte, en el momento que sepa la decisión del Tribunal de Estrasburgo, os lo comentaré por la pestaña de comunidad, aunque dudo mucho que sea una decisión que se tome en los próximos meses, porque suele ser un tribunal que se toma su tiempo en tomar decisiones, ¿eh? Yo no sé cómo debe tener los nervios Miguel después de llevar tantísimos años con este tema. Yo estaría histérica. Creo que tendría que tomar pastillas para dormir, porque es que lleva con el tema del juicio desde 2016, bueno, desde 2017 que le detuvieron. Tela, ¿eh? Es que son 9 años con la espada de Damocles en la cabeza. Terrible. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es culpable, pues eso que se ha llevado, y si es inocente, pues pobre hombre. En fin, bueno, y con este dato tan escasamente relevante me despido del caso de hoy, que espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.